Hola a todos de nuevo y gracias por estar viendo otra vez un video más aquí en este canal. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el trastorno de esquizofrenia paranoide. Nos vamos a meter un poquito en el ámbito clínico para hablar un poquito sobre este trastorno, que finalmente es un tema un tanto complejo y un tanto fuerte, porque es un término, es un nombre, es una enfermedad que provoca demasiado estigma, demasiado tabú en el mundo y básicamente miedo. Asusta mucho a las personas escuchar esquizofrenia. Y bueno, el hecho de que sea una esquizofrenia paranoide pues viene siendo un subtipo, ¿no? Porque finalmente a la esquizofrenia se le pueden adjudicar muchos subtipos con distintas problemáticas clínicas diversas. Pero bueno, esto es más que nada para tener un poquito de información al respecto. Y al estar informados, pues bueno, el conocimiento, como saben, nos da poder, nos da control y nos ayuda a actuar de mejor manera frente a situaciones, si así llega a ofrecerse, o incluso para conocimiento cultural propio, ¿no? Cabe señalar que la esquizofrenia paranoide de alguna manera es más común la esquizofrenia tal cual es un poco más común de lo que uno cree. En realidad hay datos que señalan que una persona de cada 100 en el mundo padecen o han padecido esquizofrenia, aunque sin distinguir sexo, nacionalidad, ni raza, ni mucho menos nada de esto, ¿no? No tiene nada que ver con que si uno es asiático, que si uno es latino, que si a quién le da más, que no, para nada. No tiene nada que ver con eso, pero sí podemos decir que aproximadamente hay datos de que casi 21 millones de personas en el mundo llegan a estar padeciendo esquizofrenia en algún grado o en algún tipo de los que existen, ¿no? Vamos a hablar que lo que caracteriza principalmente al trastorno, en este caso de la esquizofrenia paranoide, son dos cosas. Por un lado, lógicamente, la esquizofrenia. Por otro lado, paranoide, que tiene que ver con la paranoia, como el nombre bien lo dice. Ahora, ¿qué caracteriza a la esquizofrenia? Bueno, la esquizofrenia, como sabemos, de manera cultura común, general, está caracterizada principalmente por lo que son pues alucinaciones, delirios, distorsión del lenguaje, distorsión de la realidad. En pocas palabras, básicamente entramos en un mundo dirigido principalmente por la fantasía en lugar de por lo que es el constructo de la realidad común del resto del mundo, ¿no? Que, bueno, el esquizofrénico al final de cuentas está viviendo su propia realidad, pero que es una realidad distante de la que vivimos todos los demás, ¿no? Cuando hablamos del subtipo paranoide, bueno, el subtipo paranoide que habla de la paranoia pues está caracterizado principalmente pues por sensaciones o delirios de persecución, inseguridad, miedo, sensaciones de que va a ser dañado por alguna razón, de que va a ser violentado, de que está en peligro o de que algo le va a suceder y que tiene que actuar de manera impulsiva ante ciertos estímulos, que más adelante vamos a ver algunos tipos de los que son como los más comunes que llegan a ocurrir, ¿no? Ahora, ¿por qué se puede llegar a dar esto? Pues la esquizofrenia principalmente puede darse pues por abuso de sustancias, puede darse por alguna lesión cerebral en un accidente, algún tipo de trauma que con el tiempo desate algún indicio esquizofrénico. Igualmente la paranoia la paranoia principalmente también por eventos traumáticos, eventos que han sido muy fuertes de vivir emocionalmente. Y bueno, según los datos
vamos a mencionar que esto, algunos se preguntarán a qué edad sucede, cuándo es más frecuente, cuándo me debo de poner más atención en. Bueno, hay datos que se han recabado donde se habla de que principalmente a los hombres lo llegan a padecer más temprano que las mujeres. Los hombres generalmente llegan a desencadenar inicios de este tipo de síntomas sobre este trastorno, principalmente entre los 15 y los 24 años de edad, ¿no? Casi entre la pubertad y adultez joven, mientras que en las mujeres suele ser un poco más tardado. Comúnmente las mujeres llegan a padecerlo entre los 25 a 34 años. Esto es algo que finalmente es como un sondeo general, pero no significa que sea exclusivamente esas edades. Se puede dar desde edades más tempranas. Incluso podemos hablar de esquizofrenia desde la infancia, por alguna razón biológica, neuronal, cerebral, ¿no? Entonces, la esquizofrenia principalmente está caracterizada por lo que vienen siendo síntomas positivos y negativos, y también pues cognitivos. Cuando hablamos de síntomas positivos, hablamos de lo que hemos dicho: alucinaciones, delirios, el lenguaje desorganizado, pensamiento persecutorio y demás, en el caso de la esquizofrenia con subtipo paranoide. Cuando hablamos de los síntomas negativos, podemos hablar de apatía, desánimo, desinterés con el mundo social, con las relaciones interpersonales, inactividad, lenguaje pobre, incapacidad o desinterés por el placer. Y cuando hablamos de síntomas cognitivos, hablamos pues de la desatención, de la distorsión de la memoria, de la pérdida del enfoque, entre otras cosas que tengan que ver con operaciones finalmente mentales, ¿no? Entre esos tres síntomas es que vamos dirigiendo de alguna manera el proceso, la fuerza, el impulso o la posible evolución o el posible degrado que pueda tener el trastorno en sí una vez que ya se empieza a desarrollar o que ha sido desarrollado, ¿no? Entonces, este subtipo de la esquizofrenia paranoide, pues principalmente es dominado casi siempre por los síntomas positivos, como dijimos: delirios, alucinaciones, y principalmente de tipo auditivo, ¿no? En donde la persona generalmente suele tener alucinaciones o delirios auditivos. Cuando hablamos de un delirio de persecución, alucinaciones de persecución, hablamos de que llega a tener generalmente estas alucinaciones o estos delirios de forma auditiva. Y aquí es donde llegamos a la parte que comenté en un inicio. Estas alucinaciones o delirios auditivos suelen separarse principalmente de tipo persecutorio, de tipo de control, de tipo de grandeza o de tipo referenciales. ¿Cuáles son los tipos de persecutorio? Bueno, cuando empiezan a tener alucinaciones sobre esa voz, o esa sensación de que están en peligro, que alguien les quiere hacer daño y están en constante escape, escondiéndose, corriendo, inseguros, creyendo que siempre alguien está detrás de ellos, y de alguna manera con mucha ansiedad, con mucho desespero. También los que vienen siendo los delirios o alucinaciones de control, que es esa pequeña voz que de alguna manera los quiere controlar y siempre les dice que están mal, que tienen que hacer cierta cosa, hacer algún mal, atacar a alguien, romper algo, robar algo, porque si no entonces les va a pasar algo malo, y es una voz que los quiere estar controlando dentro de su cabeza, ese delirio auditivo de control. También está el delirio auditivo de grandeza, que es aquel en el que está intentando esa voz minimizarlo y hacerle sentir que no sirve, que mejor se suicide, que no tiene sentido que esté en este mundo, que la vida es mala, que la vida es dolorosa, etc. Y los referenciales, que son como este delirio en donde esta voz le hace querer controlar sobre decir qué está bien o qué está mal, qué decisión debe tomar sobre cierta cosa, qué
que si le conviene más algo o otra porque hace un balance de posibilidades, pero siempre jugando a favor del delirio, de ese espectro que está en nuestra mente de alguna manera queriendo acecharnos, ¿no? Y le da, por decir así, la respuesta correcta de lo que debería de suceder para que de manera, una trampa mental, pues la persona termine decidiendo pues equivocadamente, ¿no? Porque finalmente no es algo, sería una decisión consciente a base de una referencia inconsciente como parte del espectro del delirio. Bueno, generalmente incluso vamos a mencionar que también la esquizofrenia, como dijimos, es más común de lo que podríamos pensar muchos y suele presentarse en personas tranquilas, aparentemente sanas, de hecho nada más que con tendencia muchas veces al aislamiento, ¿sí? Y a ser un poco excéntricas muchas veces o con comportamientos muy peculiares. Y son personas que a veces en etapas muy más tempranas, estamos hablando ahora de la adultez, pero en etapas más tempranas podríamos haber observado que sí fueron un poco más conflictivas, fueron un poquito más impulsivas, ¿no? Y ahora una vez que crecen, tienen un giro en el comportamiento que los hace apegarse más al aislamiento, a ser más introvertidos, pero finalmente con un comportamiento algo peculiar o algo, algo muy excéntrico que lo observamos y claramente nos parece un comportamiento fuera de lo común, con estándares fuera de lo que sería un comportamiento habitual, ¿no? Y que nos da pues pautas para pensar en que algo pudiera estar sucediendo. Ahora, cada pronóstico o diagnóstico sobre este trastorno, pues bueno, va a ser diferente en cada paciente según la enfermedad y según la cronología de la misma y según la historia clínica, la historia familiar, etcétera, y habrá que tomar muy en cuenta todo lo que vienen siendo los síntomas prodrómicos, que cuando hablamos de los síntomas prodrómicos hablamos justamente de su desenvolvimiento social, su desenvolvimiento familiar, la higiene personal, el deterioro en esa higiene, el deterioro en sus actividades cotidianas o diarias, qué conductas han cambiado radicalmente, se han vuelto extravagantes, se han vuelto muy llamativas. Y bueno, para poder ir posteriormente entendiendo mejor el caso, ¿no? Esto es principalmente porque es una enfermedad que suele darse lentamente, suele acrecentarse de una manera lenta, muchas veces difícil de detectar durante ese proceso de aparición o de construcción, hasta que generalmente ya, cuando ya de alguna manera apareció, ya se dio a mostrar, pues bueno, es fácil detectarla. Pero durante su anacronía, durante su diacronía, en el paso del tiempo, de cuando no existe a cuando se va construyendo o podría ir dando indicios de que está por desarrollarse una problemática de este tipo, es difícil detectarla. Se sigue quienes se dedican a crear pruebas para evaluar, para detectar, pues siguen trabajando en tener pruebas más precisas para poder hacerlo en algún momento, ¿no? Es por eso que esta enfermedad también debe ser pues trabajada por profesionales minuciosamente, con mucho cuidado. Más que nada, ¿por qué? Porque la esquizofrenia tiene muchos subtipos y se puede llegar a confundir muy fácilmente con muchos otros subtipos que puede haber en la esquizofrenia o con otros trastornos, ¿sí? Se puede llegar a confundir y entonces sería totalmente un trabajo, una semiología diagnóstica totalmente diferente, lo cual no sería correcto para nada, ¿no? Y es que este trastorno podría confundirse muy fácilmente con algunos, como por ejemplo el trastorno delirante, el trastorno esquizotípico de la personalidad, en donde básicamente comparten síntomas como las ideas delirantes o los comportamientos extravagantes junto con la esquizofrenia. Y también es muy importante el apoyo de la familia, que una vez que esto
que a alguien se le detecte esquizofrenia, que cabe señalar que una persona que padece esquizofrenia puede llevar totalmente una vida saludable y una vida estable, incluso en pareja, con familia, laboralmente, a diferencia de lo que muchas veces se cree de manera popular o general con respecto a la enfermedad. Es claro que hay casos en los que no se puede, pero la mayoría de las veces, detectándola, trabajándola, claro que se puede hacer. Involucra mucho también que la familia, las personas cercanas, conozcan sobre el tema para saber cómo actuar, cómo comportarse y no pasar asustadas con miedo justamente por el desconocimiento de no saber al respecto de los síntomas, de los comportamientos o de cómo actuar frente a ciertos estímulos que la persona pudiera llegar a tener. Pero básicamente es el desconocimiento lo que provoca este miedo y estas equivocaciones paulatinamente, tanto en el comportamiento como en la percepción, como en la percepción e ideología, ¿no? Bueno, sin embargo, es importante señalar eso. Una persona con esquizofrenia, claro que puede tener una vida saludable. Va a depender mucho de quién está alrededor, porque muchas veces estas personas son quienes muestran equivocadamente, por el desconocimiento de la enfermedad, no confiar en él o en ella, no creer en que pueda salir adelante, tacharlo de una persona ya sin solución, sin sentido, una enfermedad que no se va a poder curar, que no va a poder formar parte de la vida social. Y bueno, esto lo que hace es golpear la autoestima, el esfuerzo, el deseo de la persona, y lo que hacen es afectarlo en lugar de ayudarlo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y bueno, para poder ir cerrando con esto, es importante señalar también que cómo trabajar con esto. Una vez que alguien sabemos que padece esquizofrenia paranoide en este caso, ¿cómo lo puede trabajar? Bueno, va a ser muy importante que se apoye tanto de antipsicóticos con un psiquiatra, como combinarlo con algún tipo de psicoterapia que le venga bien, ya sea por recomendación del psiquiatra, ya sea por decisión de cada quien, que puede ser psicoterapia ocupacional, familiar e individual o de distintos tipos. Muchas pueden ser las que complementen finalmente el trabajo médico, ¿no? El trabajo psiquiátrico, pero va a ser importante. Cabe señalar que el subtipo de la esquizofrenia paranoide es de las que mejor diagnóstico tienen para salir adelante, y es justamente porque el subtipo paranoide suele reaccionar o responder muy bien al trabajo, a la atención médica con antipsicóticos para controlar estos delirios de persecución, estos miedos incontrolables, estas vocecitas en la mente, y es por ello que el diagnóstico para el subtipo de esquizofrenia paranoide llega a ser muy favorable, y muchas veces las personas que padecen esto, como he comentado, pueden llegar a tener en realidad una vida saludable y estable totalmente. Así que no hay que dejarnos llevar por tabús, y mucho menos por el hecho de tener desconocimiento sobre algo. Hay que informarnos mejor y así poder tomar mejores decisiones y tampoco afectar a otros que muchas veces no queremos afectar, y los afectamos justamente por no conocer o por no saber sobre qué es con lo que estamos tratando. Y bueno, yo espero que les haya sido útil este video, que haya estado claro esta pequeña cápsula de información sobre la esquizofrenia paranoide. Gracias por estar viendo este video y gracias por estar aquí. Recuerden suscribirse. Aquí en la cuenta pueden encontrar otros videos con otros temas que pueden ser importantes. Posteriormente seguiré subiendo en su momento más videos para ustedes, y también recuerden que aquí en la cuenta pueden encontrar los videos del podcast de Energía Inconsciente, en donde también se tocan temas de salud emocional y psicológica, y algunos casos de éxito donde charlamos con algunas personas invitadas. Entonces, nada, muchas gracias, un saludo a todos, que estén muy bien y nos vemos hasta el próximo video.